Bienvenidos a Senado Internacional. Continuamos con la charla con el doctor Pablo Seriani y la doctora Bárbara Heinz sobre los derechos o sobre la situación de los migrantes y refugiados en Europa y en Estados Unidos que iniciamos en el programa pasado. Bueno, doctora Bárbara Heinz, doctor Pablo Seriani, muchas gracias por quedarse. Así podemos seguir conversando sobre estos temas que son muy importantes y muy interesantes. Usted, doctora Heinz, usted estudió o trabajó o investigó en la Argentina hace unos años ya, tuvo una beca Fulbright por la cual vino a la Argentina. ¿Qué hizo y por qué eligió la Argentina? Bueno, eso fue hace muchos años. La primera, había venido acá porque tenía amigos, pero cuando vine a trabajar, fue en el 1996 porque había trabajado con inmigrantes en Estados Unidos. En ese entonces los temas acá en la Argentina eran bastante parecidos. Una ley muy restringida, bueno, era una ley de la dictadura que todavía en vigor, y también mucha xenofobia. Los inmigrantes fueron acusados de cometer delitos, de quitar los trabajos de otras personas, que era el mismo discurso en los Estados Unidos. CAREF, la Comisión Argentina de Refugiados, había trabajado el tema antes, pero en CELS por primera vez comenzaron a pensar en la migración como un tema de derechos humanos, y por eso vine, es cuando conocí a Pablo. ¿Y estuvo trabajando en el CELS? En el CELS, sí. ¿Estuvo trabajando en la ley, nuestra ley actual de migraciones? Sí, comenzamos a pensar en cómo impugnar la ley de migraciones. Hubo un habeas corpus y una demanda para declarar la ley inconstitucional. Y después volví con otra beca para colaborar con la primera clínica jurídica de inmigración acá en la Argentina entre CAREF y CELS. La clínica jurídica que vos ahora dirigís un programa sobre el tema de las migraciones en la Universidad Nacional de Lanús. Sí, ahí tenemos un programa que hace investigación, docencia y que analiza situaciones para tratar de hacer propuestas de cambio, tanto en Argentina como en otros países. Pero bueno, antes, sí, un tiempo atrás, más de 10 años atrás, coordinaba una clínica de derechos de inmigrantes y refugiados de la Universidad de Buenos Aires, en convenio con CAREF y CELS, como bien decía Bárbara. Y ahí esa clínica nace en realidad cuando todavía estaba vigente lo que llamamos Ley Videla, ¿no? Una ley migratoria del año 1981, basada en la doctrina de seguridad nacional de ese entonces, ¿no? Que veía al extranjero como un enemigo, ¿no? Como un problema. Pero lo grave era que esa ley del 81 se seguía aplicando cotidianamente hasta mitad de 2003 aproximadamente, con toda una situación de detenciones, de expulsiones arbitrarias, en un marco de creciente xenofobia a medida que la crisis económica, social, institucional, política en Argentina fue aumentando hasta su mayor punto de gravedad a fines del 2001, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿Cuándo se reformó la ley al final? Se aprueba a fines del año 2003. Es un proyecto de ley que en realidad originalmente lo había presentado Juan Pablo Cafiero en fines de los 90. Luego lo retoma desde el socialismo Rubén Giustiniani, y ahí hay todo un proceso de participación social, donde organizaciones sociales, académicas, asociaciones de migrantes en Argentina, y luego distintos sectores de partidos políticos en el Congreso argentino empiezan a participar de espacios de discusión de ese proyecto de ley, y finalmente a finales del año 2003, con bastante consenso de distintas instituciones, incluso de las iglesias, la católica, la iglesia protestante, las iglesias protestantes en Argentina, y el apoyo ya del gobierno de Néstor Kirchner, asumido en el año 2003, es el que termina de alguna manera generando el consenso de distintas fuerzas sociales y políticas para que se apruebe una ley de migraciones de la democracia, ¿no? Una ley que viene a seguir. Finalmente, la verdad que era una deuda de hace mucho tiempo. De hecho, es la primera ley que un parlamento argentino en democracia aprueba, la primera ley migratoria, desde 1876, desde la famosa Ley Avellaneda de Inmigración y Colonización. Entre uno y otro momento hubo
política migratoria con base a decretos del Poder Ejecutivo o a normativas aprobadas por regímenes de facto, ¿no? Entonces, digo, la famosa ley de residencia que permitía expulsar a extranjeros, ¿es esa? La de es una de ellas, es el año 1902, ¿no? La ley de Sí, residencia durante el gobierno de Roca, ¿no? Que de alguna manera es un símbolo de lo que pasa muchas veces, tanto en varios contextos de la actualidad. En Argentina pasó en el año 2010 con la discusión sobre el parque indoamericano. ¿Por qué la comparación? Porque la ley de residencia en realidad es una respuesta a problemas sociales, no a la migración, pero en lugar de debatir propuestas de políticas públicas en materia social, generación de empleo, por ejemplo, o de vivienda, se trasladaba ese conflicto a una cuestión migratoria, ¿no? Acá no hay un conflicto social, hay un problema generado por los extranjeros, ¿no? Esto ha pasado en Argentina en 1902, en 1910 en el parque indoamericano, y uno lo ve día a día en Europa o en Estados Unidos, como Estados Unidos también, sí. como se usa la inmigración como chivo expiatorio para Claro. no resolver otro tipo de problemas. Usted, doctora Heinz, dirigió durante muchos años y fundó también una clínica similar en la Universidad de Texas, ¿no? Sí. La Escuela de Derecho de la Universidad de Texas. Sí, mi clínica comenzó en el año 1999. Sí. Ujú. Sí. Y usted se retiró hace poquito de ahí. Me retiré, va a ser un año, pero sigo trabajando en el tema de migración, pero sí. Yo creo que la otra cosa importante de la ley argentina, que cuando yo comento a mis colegas que está fundamentada en la idea de que el derecho de inmigrar es un derecho humano, en Estados Unidos nadie lo puede creer, porque creo que es un logro muy importante para tener una ley así como la Argentina. ¿Y cuál es su opinión brevemente, porque es un tema difícil y largo seguramente, pero su opinión de la política migratoria de la administración actual, digamos, bueno, que en realidad viene desde el año 2009, el presidente Obama, pero ¿cómo ve en general su política migratoria? Yo creo que el presidente Obama tiene una relación esquizofrénica con la migración, en el sentido de que bajo el poder de Obama se han deportado más personas de los Estados Unidos que en la historia del país. El año pasado fueron expulsados más de 400,000 personas y eso no incluye las personas que son parados en la frontera y que son devueltos a sus países. Me refiero a deportación formal. Es un número altísimo. Y la otra cosa que el presidente Obama ha hecho es que él volvió a abrir centros de detención para madres y familias en las cárceles. Para mí es una respuesta terrible, inadecuada para la crisis humanitaria y de refugiados en Centroamérica. A la vez, cuando Obama se dio cuenta de que el Congreso de los Estados Unidos, controlado por los republicanos, no iba a aprobar ninguna reforma migratoria más amplia, una manera de regularización para los 11 millones de inmigrantes en los Estados Unidos en estado irregular. Él aprobó 2 programas para otorgar permisos temporarios, primero a los estudiantes, los jóvenes que han vivido por muchos años en los Estados Unidos, un programa que se llama DACA, que es acción diferida para los llegados en la infancia. Y el año pasado él decretó otro programa que es un programa aún más amplio para los padres de hijos nacidos en los Estados Unidos o los esposos de ciudadanos, que iba a beneficiar a la mitad de la población indocumentada en los Estados Unidos. Muchas personas comentan que Obama pensaba que él tenía que encarcelar a todas estas madres y hijos para que los republicanos apoyaran este programa de permisos para la mitad de la población indocumentada. Bueno, ¿qué pasa? Él calculó mal, porque al decretar el programa, los republicanos, los gobernadores de muchos estados republicanos entablaron una demanda en la corte, en un tribunal muy conservador en el estado de Texas, y ese juez
declaró el programa inconstitucional. Así que no tenemos ese programa y tenemos miles de madres y niños en las cárceles. Quiero que me hable de este sistema de detención y de deportación. Usted trabajó en un caso muy importante en el centro de detención en Hato, Texas, En Hato, Texas, y por eso estoy... ¿Cómo era ese centro de detención? Por eso estoy tan decepcionada con la política actual del presidente Obama. Parecía que habían desaparecido y volvieron a aparecer. Porque el otro centro de detención de familias, y estamos hablando de niños en cárceles o centros de detención administrados por empresas carcelarias con fines de lucro, eso fue bajo el gobierno de Bush. Y uno podría decir, bueno, esto es como la política del presidente Bush. Y nosotros litigamos un caso y llegamos primero a una resolución con el gobierno y después cuando Obama asumió el poder, él tomó la decisión, que en mi opinión correcta, de cerrar y terminar con la detención de familias. Estamos hablando de la mayoría son solicitantes de la condición de refugiado, o sea, el asilo. Y en junio del año pasado, la reacción de Obama frente al aumento de refugiados de Centroamérica, primero, su gobierno decía que todos eran migrantes económicos, tal como decía Pablo. Bueno, ¿qué pasa? Las mujeres comienzan a ganar sus casos de asilo, entonces no solo pueden ser, no pueden ser simplemente refugiados económicos. Pero la idea de Obama, y estoy en totalmente desacuerdo, es detener a una madre con su hijo es para mandar un mensaje para que otros centroamericanos no vengan. La ciencia social, las investigaciones demuestran si una persona corre riesgo en su país que van a morir allá, estar en la cárcel en los Estados Unidos no va a ser el factor principal para tomar la decisión de huir de su país. Si me permite, hacemos un corte y ahora seguimos con el tema que me interesa mucho. Enseguida volvemos.